Entonces nada, pues como para continuar, entonces por eso hubo pues como un poco seguir eso. La connotación, digamos, como popular en relación a eso también que pasaba en esos otros sectores, pues fue lo que permitió que 40 años después estemos hablando de esto, de lo que representa el Pool Medallo y porque es un hito también, no solo en el rock de Medellín, ¿cierto? O de la ciudad, sino también es una referencia hacia afuera. En esta foto, por ejemplo, que no sé si se puede quedar ahí, ¿por qué disonantemente el punk, o como se diga, como alguno lo diga, ¿por qué se dice punk? O sea, ¿por qué disonantemente es punk? ¿O por qué se llamó Pool Medallo? Porque el sonido de esas baterías hechizas y de esos instrumentos era distinto a cualquier otra banda, incluso de estas originales del punk, que tenían distorsiones normales y lo que sea, a lo que distorsionaba esta vaina. Uno puede rastrear incluso en cosas como lo que decía ahorita Mauro. Japón tiene una banda que se llama SS del 79, ¿cierto? Se llama SS y es hardcore punk, como lo llamamos hoy, no sé, al estilo Barookers, al estilo Mob 47, que llegaron después, ¿cierto? Y por eso hablar de un origen situado del punk es tan complejo, porque el origen del punk no es Sex Pistols y Ramones, hay una cosa que se tiene que ver más en su amplitud a nivel mundial, que evidentemente se lo reconoce en Inglaterra es porque hay una complejidad, y en Medellín lo que pasó fue eso también, o sea, el Pool Medallo fue posible no solamente porque se hacía sonido estridente, sino porque este tipo de cosas era la manera de hacer esa estridencia. Y este tipo de cosas, como lo mencionaba la compañera, ligadas a otro montón de asuntos que estaban en los barrios y en las comunas de la ciudad. Aquí están viendo la banda Pichurrias, de ahí, pues de Castilla, que es una también de esa primera gran banda de bandas de punk de la ciudad, que empezó con Pestes, que empezó con Los Podridos, que empezó con Pichurrias, con ese Ultimátum, ¿cierto? Ahí va una lista pues que se va dando de ahí, que empezó con Pene, con No, con NN, ¿cierto? Que son todas bandas de la zona noroccidental. ¿En qué año estamos ahí? Estas Pichurrias en el 86. 86, ¿cierto? Y aquí el que está haciendo mala cara, bueno, el que está tocando la batería es Regner, el que le hablábamos ahora, que le celebramos los 60 años el viernes, que es ese gran coleccionista de música que surtió a un montón de gente en música, y en ese espacio es donde se hizo el ensayadero, pues como de las primeras bandas de punk en Medellín, y donde se grabó Rodrigo D, pues posteriormente a finales de los 80. Flaco, ellos grabaron algo en disco, ¿no? No, nunca, no, lo único que se grabó de esta primera oleada del punk, de esa primera oleada, es decir, entre el 85 y el 86, casi 87, fue lo que se hizo con Rodrigo D, y a excepción de la banda Imagen, que era donde estaba el Chino, Disney y Giovanni, que son esos primeros demos, son 86 y 87, ambos, ¿cierto? Un 86 y un 87, o 87 y 88. Disney. Pero son cassettes, son los dos demos. Los caseticos, que es la banda, por ahí está la banda de Imagen, no sé si el negro la puede pasar, por ahí está. Vamos a ver si los vemos jovenzuelos. Esta. Esa es la banda de Imagen. Igualitos. Sí, ahí están dando la espalda como siempre. Entonces, las grabaciones, digamos, como más de disco, como lo conocemos o así, o el cassette, pues como estamos en la cima, van a llegar a finales de los 80. Y por eso en este momento hay una disputa, ¿sí? Y esto es un escenario que lo hablamos mucho con Carlos, porque aquí entonces hoy en día es quien tiene más años. Y para nosotros que somos la generación que viene después, es decir, estos de 60 y nosotros los cuarentones que venimos después, o 50 y 60, entonces ya la pelea es quién es más viejo. Entonces hoy en día estamos viendo bandas que celebran 40, 30 años, pero dejaron de tocar 17, ¿sí o qué? O entonces quién es primero, ya en todos los blogs cambiaron la fecha del origen, ¿sí? Y cuando uno va a relee, entonces se da cuenta como, estos están peleando. Porque hay unas pugnas de quién fue primero, hay un asunto ahí como del ego también, que no se escapa como esa lógica del rock, digamos, tradicional, que también está tocando en este momento el punk. Y para ser honestos con la historia, esta primera generación de galladas punkeras realmente es lo primero del punk en Medellín. Es lo primero del punk en Medellín.
Flaco, me quiero devolver Ujú. un poco para que habláramos de los conciertos, o sea, cuáles son las primeras ya salidas. ¿Hay concierto de banda individual o la primera salida oficial que se puede rastrear ya es un tipo festival donde se unen muchas bandas? ¿Cómo fue, dónde fue y quiénes fueron? El primer concierto de PUN oficial de la ciudad se dio en el barrio F. Gómez con la banda Pestes, de la zona noroccidental en el 85. Ese es el primer concierto de PUN de la ciudad, ¿cierto? Es decir, como concierto donde la gente va, ¿sí? Porque por ahí algunos pelean. Y compran boleta. Sí, o sea, Un parqueadero. eso es en el F. Gómez, ¿cierto? ¿Es este? No, no hay boleta de ese concierto, Ok. ¿cierto? Pero si hay una foto, pasa la negro, pasa. No, ese es el Festival de Buenos Aires. Pasa, ahorita volvemos a eso. Pasa. No, esos son los viejitos que por allí. Ese otro, Viejito no. pasa. Ahorita volvemos a hacer, Giovanni, pasa. Ya se perdió. Pero ahí en la foto de Pestes. Pasa. Ahorita miramos quién es este. Pasa. Esteban está. Chum. Ana. No, sabes que te tienes que devolver porque estás espalda. Pero ahí ya termina. Es donde está una foto muy borrosa que tiene un man gritando con una camiseta de Inglaterra. Esa es la banda, pues. Cuando la encontré, o sea, ese es el primer concierto. Y un año después se hacen dos festivales, se proponen dos festivales. Uno agenciado por Giovanni, que es en Copacabana, que es el festival de Copacabana, que por acá está la boleta y que también está ahí, y el de Buenos Aires, que es el que terminó en otro país. Este es la banda Pestes, ¿cierto? Esta es la primera banda realmente de PUN de la ciudad, ¿cierto? O sea, aquí la disputa histórica es bastante importante, porque hay tres bandas particularmente que son muy viejas también que se quieren disputar. Hay una disputa sobre ese pionerismo. Sí. Y es un asunto del ego, pues, que tiene que ver principalmente con la banda Ira, Hartos de Ti y GP. Ok. Para decirlo claro. No, y está bien porque vale la pena ir Exacto. documentando y aparecerán documentos y aparecerá una foto que no ha aparecido, un registro. Exacto. De eso se trata. Y yo creo que por eso es lo bonito de escudriñar las memorias, porque no es una disputa de quién tiene la verdad, sino de cómo nutrimos realmente esos relatos. El sótano y muchas investigaciones de algunos otros amigos y amigas no pretenden tener esa verdad absoluta, sino es como discutamos. Cuando uno va a la historia, por ejemplo, de una banda como Ira, que acaba de celebrar sus 40 años, y no lo celebra en Medellín, lo celebra en Bogotá, y en su última entrevista dicen, realmente nosotros somos una banda de Bogotá, no de Medellín. O sea, su identidad está marcada ni siquiera como Medellín, ¿cierto? Y es muy denso, porque ellos celebramos en Bogotá. Y si miran la última entrevista, ellos dicen, nosotros realmente fuimos una banda de Bogotá. Y eso marca mucho la identidad, ¿cierto? Pero aún así me peleo que tengo 40 años. Y cuando vamos a los registros, el mismo Viola en sus dos libros, hay unas contradicciones. El primer cassette que ellos llevan, por ejemplo, a Ecuador, cuando viajan por su cuenta, es un cassette de SIDA del 86. Ni siquiera se llamaban Ira. Es un cassette de SIDA, que era la primera banda que teníamos. Y en el blog de José Juan, pues aparece también como ese relato. Sin embargo, ahí está esa disputa. Con el tema de GP, por ejemplo, también pasó. Es una banda muy vieja, que incluso su primer cassette es del 92. Pero entonces Jaime dice que hay que contar desde el 84, cuando se sentaban en la casa de no sé quién a tocar guitarra. Entonces es como que tal, ¿sí? O Hartos de Ti menciona que el primer concierto a la luz pública es del 86 con... que menciona que tocaron con GP y con no sé quién. Ese concierto ni siquiera existe. Hay un trunco ahí de fechas. Mientras que esto sí se puede documentar y se puede rastrear sin negar lo que decía la compañera, de que sí existían esta otra gallada, digamos, en otro sector de la ciudad, que tocaban primeras comuniones, que parchaban ellos pues ahí en la casa, pero no era un asunto dentro del PUN, ¿sí? Incluso porque la conformación inicial de SIDA es otra. Entonces ahí aparecen muchas aristas. De hecho, con Pichurrias también estuvo esa discusión, que no sé si yo la recuerda, o con Pestes o con Mutantes, que dejaron de tocar 20 años y después llegaron a un altavoz a decir tenemos 30 años, ¿cierto? Eso es una gran discusión que tenemos también dentro de, no es para
hegemonizar el relato, insisto, ni armonizarlo, sino que es también cómo entendemos un poco este asunto de la memoria. Para todos, el museo, ahora estamos en nuestra exposición, primera exposición general con la historia, pero nosotros sabemos que estamos en la superficie. Más adelante vamos a empezar ya a hacer minería, entonces haremos toda una exposición sobre el punk. O sea, que toda esta sala sea sobre el punk y escucharemos otras voces, ¿cierto? Y traeremos otros testimonios y todo con el fin de ir encontrando, porque cuando se puede documentar, entonces uno puede decir, venga, aquí aparece este concierto, aparece este cassette, aparece esta foto y datada con tal fecha y se va organizando. Y luego más adelante pues estaremos adentrándonos ya en las bandas que podamos aquí hacer una exposición sobre pestes, por decir algo. Muy bien. O sobre esas pioneras. Sí, de acuerdo, bandas pioneras y Primerísimas. exacto. Por eso como una pared que ustedes van a ver, donde van a ver cositas, que lo hablaba yo con Carl, porque hacer una línea de tiempo, como en el caso de Carlos, que era muy bacano, también el trabajo que hizo Carlos con el Metal Medallo fue impecable a mi modo de ver, permite eso, hay un poco más de disciplina, por llamarlo de alguna manera, Carlos, ¿sí o qué? Entonces por eso nosotros le dimos No se puede hacer de esa manera. porque con el PUN es imposible hacerlo de esa forma, es imposible. Flaco, hablemos de esos dos conciertos iniciales que son tan importantes. Sí, para darlo había unas boletas negras, entonces está el primer concierto de Pestes y hay dos festivales que son muy emblemáticos, que es el de Copacabana y este por ejemplo aquí están también, yo creo que sí hay dos boletas que deberíamos ver, por ejemplo que incluso la banda Palabras, pues es muy difícil conseguir algo de la banda Palabras, este concierto también fue un conciertico en el bar Harkley, en el año del festival, y de aquí está pues Patricia de ese Ultimátum, Sociedad Violenta, que fue una también de las primeras bandas de esa primera gran oleada del punk, y Palabras pues que sí tocó como un poquito y no más, ese Ultimátum y Sociedad Violenta pues duraron un poquito más, y hay otras, las del festival, que les gusta mucho a Edison y a los muchachos, porque está en el relato que hicimos pues como de Futuro Simple, con los conciertos del bar New Order, que es en el bar Marrullas, esto es 87, ¿sí o qué? Esto es 87 después del festival, pero también es un gran evento punk que pasa en la ciudad y donde están esas... ¿Dónde queda ese bar Marrullas? Eso es que 80 con qué? Carrera 80 50, con no, ahí qué? está la dirección, carrera 54 con la No, frente. exacto, ¿pero qué barrios? Eso es que... El centro detrás de la biblioteca de PM que hay al frente de la Pujata. eso. Detrás de la biblioteca que está... De mercado, de una plaza de mercado. Ok, muy bien. Y pasar ahí al Festival Negro, entonces claro, están estos. Esta es una foto que es uno de los grandes, digamos, tesoros que tiene el sótano. Esta foto es tomada por la gente de Visión Rockera y Nueva Fuerza, que fueron esos primeros fanzines que surgieron también en el 85 y 86, que era la manera en la que circulaba también el conocimiento de la música en el Festival de Buenos Aires, ¿cierto? Eso es una foto tomada por Visión Rockera y Nueva Fuerza, que fueron las dos primeras revistas que ellos lo llaman revistas o fanzines que existieron en la ciudad. ¿Quién tocó de los músicos que están aquí? ¿Quién tocó ¿Quién alcanzó a tocar? en la iglesia No. de Buenos Aires? Yo, nadie tocó. Solamente alcanzó a tocar Mutantes, fue el único concierto. ¿Mutantes fue el único? Sí. Ramiro y Omar. Omar fueron los únicos que alcanzaron a subirse a la tarima, porque casi que de entrada llegó la policía. ¿Tú estuviste allá? En todo, ese es Giovanni Rendón. Yo lo organicé. Él es Giovanni Rendón. Tú lo organizaste, Sí, sí, sí. Giovanni, ok. Es que él tiene... Ven, espérate un momento, porque yo estuve también ahí. Cuando entra la policía, ahí que se dan esas explosiones, más o menos cuánto había pasado en música. No, o sea, yo creo que ellos alcanzaron a tocar como 2 o 3 temas. O sea, Ramiro fue la única vez que se presentó en vivo en Medellín. Fue la única presentación de Ramiro. Yo voy reproduciendo para que quede en el audio. Fue la única presentación de Ramiro en Medellín. Ok. No, pues en ese momento. En ese momento. En ese momento. Ok, muy bien. Esta es una foto que quedó y hay un registro, pues, digamos, de este festival que también logró Víctor Gaviria,
que está por ahí, pues, donde está el famoso punkero con la rata caminando, bueno, que quedó ese registro de ese festival. Y la boleta de ese concierto también está ahí, es esta. Esta fue la boleta de ese festival, ¿cierto? Que iba a tocar No, Pestes, NN y Los Podridos, Pene, Mutantes. Ahí está la lista, vale 200 pesos. Este ha sido pues como uno de los grandes tesoros también que se ha encontrado, que está en el Rock Campo. Porque me pregunto yo que si sería el mismo que nos contrataba a nosotros para Pretexto, que fue en el salón de la parroquia de Buenos Aires. Allá dimos nosotros los dos. Fue en la iglesia, fue directamente en la iglesia. Y está en Santa Mónica. No, de Buenos Aires. Parece que la iglesia Santa Mónica de Buenos Aires tocaron antes, mucho antes. Sí. Esto es 86. Parece que esa iglesia es ahora donde está la urbanización y no es la misma iglesia pues de ahora, es atrás. Y esa iglesia pues ya habían construido las dos iglesias. Esa iglesia la iban a... Estaba en ladrillo, me acuerdo. No, la iban a demoler. La iban a Entonces demoler. cuando llegamos, nosotros estábamos buscando el Chinillo, un lugar donde hacer un concierto. De hecho fuimos a la... Sí, fuimos, digamos, a... Nada, el caso es que el Chino y yo queríamos hacer un concierto, digamos, como un poquito más organizado, pero ¿cuál orden? Nunca había orden en ese momento. El caso es que pasamos por la cárcel, primero por la ladera, y entramos allá y ese lugar bacanísimo, era un lugar espectacular, pues no lo soñábamos, pues porque el espacio era, o sea, era lo que uno se soñaba en una película. Luego alguien nos dijo, el Chino trabajaba zapatería y en todas las mellizas, entonces alguien tenía contacto con el cura y dijo que esa iglesia estaba abandonada, entonces nos conseguimos el dato, fuimos donde el personaje que tenía las llaves, entramos y vimos el lugar. Cuando llegamos, un lugar increíble porque pues todo era en bajada, parecía una piscina. Entonces cuando lo vimos allá, nosotros nos imaginábamos el pueblo y dijimos, ¿qué este lugar comercial? Entonces el caso es que ya habíamos descubierto que en esa época pues a nosotros no nos iban a prestar nada en absoluto. Entonces el Chino tenía un muy buen discurso y me dijo, marica, entonces ¿qué hacemos? No, peinémonos y vamos allá. Entonces a taparse el pelo de rata, el Chino se puso todo bonito, nos pusimos camisetas normales, llegamos allá y le dijimos al cura, no, esto es un grupo juvenil. Ay, ¿qué música tocan? No, nosotros hacemos música para jóvenes y todo. Ya sabíamos que el discurso con ellos era el grupo juvenil. Entonces una vez ya armamos todo el rollo, el cura nos dio el permiso, nosotros nos aseguramos también como de algunas cosas, conseguimos el sonido, cuadramos todo, hicimos donde el negro, en la terraza hicimos, digamos, como la balota a ver quiénes tocaban primero. Nosotros estábamos felices porque nos tocaba cerrar, le tocó a Mutantes abrir. Con eso no había nada de jerarquías de nada, o sea, Mutantes no era nada, eran los mismos locos ahorita. Cuando arranca el concierto, iba a arrancar, ya todos ya llevábamos mínimo no sé cuántos litros de alcohol porque preparábamos alcohol en garrafas de chamber, entonces teníamos entrando. Yo me quedé al lado, cerca de me quedo al lado de la puerta con el bajista de NN, ya se me olvidó el nombre, no recuerdo. El caso es que me quedo con él cuando me dice el Chino, marica, está entrando muchas armas. Ya hay muchas armas y nosotros nos empezamos a asustar porque ya sí dijimos esto se va a calentar y nosotros salimos, yo tocaba con Penny, salimos a llamar al baterista. Cuando salí llegó la primera jaula, la jaula que llega, entonces le tiran un peto y se va. Luego vuelve y sube otra jaula, nosotros estábamos llamando, cuando sube nosotros subimos también como a avisar a ver que venía desde abajo, lo alcanzamos a ver y nada, no nos dio tiempo y entonces yo estaba allá afuera cuando ocurrió todo lo que ocurrió, pues porque se llevaron a toda la gente. Lo único que a mí me dio más piedra fue que le había hecho una camiseta a mi hermano que decía Nazi Punk Fuck Off y veo que los cogen los tomos y los suben pero a la bola, cuando eso llamábamos la bola, una que era más pequeña, no me lo llevaron en la jaula y ya sabía uno que el tren de pata era fuerte y ahí fue donde pasó. De hecho, ese suceso quedó dentro del marco, digamos, de
Amnistía Internacional porque se capturaron muchos jóvenes, muchos se tuvieron que ir, digamos, sin zapatos para la casa y ahí hubo un montón de cositas pues raras también, ¿no? Gracias. Yo voy a complementar un poquito la historia, si puedo. Sí. En esa época yo escribía en el periódico, en El Colombiano, entonces yo me fui para el concierto con Vicky Trujillo, estaba, creo que Calderón también estaba con Jorge Montoya, ¿cierto? Y fuiste con Jorge Montoya. Y fuimos, o sea, yo iba a cubrirlo pues para escribir una columna, cuando un momento donde adentro dicen los tombos o algo así, y hay una explosión en la puerta. Yo me acerco a la ventana, creo que si no estoy mal, las ventanas estaban tapadas con plásticos negros, ¿cierto? Y yo levanto y venían los policías reptando por la manga, así acostados y armados, pues como si fuera un asalto. Finalmente entran todos contra la pared, golpearon a varios, pues porque iban con fusiles. Hay un momento donde estamos contra la pared y, pues imagínense a Javier Rodríguez, y yo que era un periodista de relacionista público me da por decir, ve, yo escribo en El Colombiano, y entonces me llama, el tipo me llama y me dice, ¿y usted escribe de qué? De música, estamos cubriendo este concierto, que hay un concierto. Y no, ¿concierto? Y me dice, venga, yo le muestro el concierto de sus angelitos. Era una montaña de todo tipo de armas, ¿cierto? O sea, hechizos. Y todos para el camión, ¿cierto? A todos logré bajar, creo que a Vicky Trujillo y a la novia que tenía esa época, y el resto todos se fueron. Pero sí, fue un capítulo ahí muy fuerte. Entonces, este concierto es muy importante. Y el de Copacabana, que es la otra boleta que sigue de negro, creo, no sé, o no, está más adelantico, otra, una como amarillita. Sigue. Que también lo planeó Giovanni, que aquí también estuvo Patri. También lo organiza Giovanni. Giovanni, sí. O sea que Giovanni era como el empresario. No, empresario no. Por eso es que la lógica del PUN es distinta. Era el Toño. No. O sea, sino que Chino y Yoba son referentes importantes, y pues aquí esto fue un concierto pro Ringo, que era el baterista de Pestes, que había perdido un dedo ahí en el cabello, entonces era un concierto pro Ringo, para que se aliviara. Y bueno, incluso tampoco tocaron muchas de las bandas ahí, pero también es como la idea de los personajes. Alguien, ahí no tocó Ira, pues que aparece ahí, pero que no existía. O sea, pero las bandas, las que llegaron allá tocaron, sino que ahí se proponía y muchas más. Otras posiblemente, eso. Pero no es, yo sí también le bajo la categoría de empresario a Giovanni, porque es esto de lo que hablábamos de los personajes claves. Entonces es como que el Chino y Yoba eran los gestores del Putas, el Negro era un coleccionista de difusión de música, el Burro, ¿cierto? Y estaban estas mujeres que también estaban ahí codeándose, que es una memoria muy importante, sea algo que es fundamental también, no solo en Rizoma del PUN Medallo, sino también esto es reconocer ese papel que tuvieron también las mujeres en esto, porque la visión histórica que hay sobre el PUN es extremadamente masculinizada. Incluso las dos revistas que les mencionaba ahorita, Visión Rockera y Nueva Fuerza, fueron agenciadas, fue por mujeres. O sea, ahí detrás de eso está Olga Castrillón, está Hilda, evidentemente estaba Robinson, que es un personaje muy particular también, underground de la escena punk, pero las mujeres hacen parte de esto. Y aquí está Patri, por ahí está la foto de Ana Loaiza. Patricia es la primera mujer que toca en una banda de punk un instrumento, y Ana es la primera mujer que vocaliza en una banda de punk en Colombia. O sea, es que no es decir, lo lindo incluso de Patri, de Ana, es que no importa si son las primeras o no, sino que es el reconocimiento no por ese honoris, ¿cierto? Sino porque es también la lucha que está detrás de todo eso, ¿cierto? Que es lo más importante. Ahí en el Rizoma también Patricia ha hecho, sin saber, digamos, teóricamente qué es
que era el feminismo, es la primera que saca un fanzine de corte feminista en Medellín que se llamó Sustantivo, ¿cierto? Pero era desde ese sentir propio, desde eso que habita también las mujeres en contra de la violencia y demás, y de las violencias basadas en género, que sale ese primer fanzine que tuvo 2 números. La Negra solo ha podido encontrar una copia, lastimosamente, pero todos hemos conocido esto como uno de los grandes referentes. Y no sé si pasas ahí, Negro, uno de los grandes intereses ha sido también visibilizar a las mujeres. Pasaba que por ahí una foto que ahorita pasó, Giovanni Oquendo, pasa hasta que veas como chicas, que hay una foto donde hay un montón de personas, de hecho mucha parte del archivo que se ha logrado recopilar con el sótano es de mujeres. Entonces está Miriam, está Olga, está Hilda, está también pues las compañeras de Fertil Miseria, ¿cierto? Pia y Vicky, que son imágenes que no estamos muy acostumbrados y acostumbradas a ver también en esa memoria del PUN. Entonces por eso la invitación siempre, como lo planteaba acá, se lo planteaba acá desde el principio y lo hemos planteado acá, por eso siempre va a ser muy complejo tratar de hacer un ejercicio historiográfico lineal, porque van a seguir surgiendo cosas. La tesis de antropología, que es la primera que se tiene estudio de la compañera, pues después se fue complementando un montón. Acá hay un montón de gente que ha hecho tesis sobre el PUN, hay incluso una tesis de doctorado que se llama Caos en el Sótano, que es de Vito, donde uno encuentra un montón de detalles, y que aquí estamos solamente concentrados en esos primeros escasos 10 años, pues, o menos de 10 años, porque después lo que va a haber es una explosión más compleja también, como de entender, donde no se desligan no solamente los contextos sociales, sino también otras búsquedas que hay atrás del PUN, ¿cierto? Que van más allá de las bandas, del género musical, ¿cierto? O sea, como que va de la producción discográfica, es decir, todo eso es muy, muy, muy importante, pero yo creo que lo bonito y lo interesante del PUN es que trasciende esa idea del orden de cuántos álbumes se tuvieron, cuántas copias se vendieron, cuántos conciertos se dieron. Flaco, qué lindo verte después de tanto. Sí, una vez, eso fue una sorpresa. Sí, hace rato no nos veíamos. Pregunta, ¿aquí se va a tocar de los 2000 el tema, de los 2000 para abajo o vamos a Hoy hablar no. de la tonera? Hoy no, eso va a llegar después. Ahora estamos en Rizoma. Hasta el 90. Estamos en el lado A, eso sí, el lado A, ¿cómo se llama? Sí, todavía estamos hasta el 90. Hasta el 90, sí. Pero que por eso, yo creo que lo interesante también de que en Murrock esté este espacio es porque el debate es muy importante. El debate es fundamental y particularmente, desde que conozco acá al Flaco, ha sido muy bonito porque se han permitido también escuchar otras cosas, ¿cierto? Escuchar otras cosas que van más allá a esa idea, ¿cierto?, como ordenada y secuencial de la historia, y que quienes tratamos también de descolonizar de la manera en la que nos han enseñado a construir el conocimiento, como que la apertura también está. Flaco, una pregunta para de documentación de dos fenómenos que se dan en los 80, que es el PUN medallo, metal medallo, y digamos, no, obviamente alejando el tema de la música, pero desde el sentir, desde la tristeza, desde el abandono, desde la rabia, semejanzas, diferencias y zanjas que hay entre estas dos expresiones. Entre el metal y el PUN medallo. Igual muchos y muchas también eran amiguitos y amiguitas del metal, pero aquí miro a Patri, pues obviamente, porque no es metalera también. No, yo creo que el metal también entró con unas formas y unas propuestas, ¿cierto? Y algunos y algunas pues empezaron, incluso llegó un poquito antes realmente también, pues como que aquí personajes icónicos de nuestra historia del metal medallo, también hay una historia que contar. Aquí el más experto siempre ha sido pues como Carlos y le he aprendido un montón. Yo creo que también la misma rabia que pasaba pues como en las comunas llevó a que eso se viera como una cosa muy antagónica, o sea, mucha rivalidad, mucho tropel, mucho sesgo, mucho ego, ¿cierto? Como una frase que es muy icónica de Rodrigo, ¿cierto? Como los punqueros son una manada parecidos, ¿cierto? Porque el metal realmente tiene un origen un poquito previo, un par de añitos como antes, el metal, y que eso también genera pues como generó como unas búsquedas, unas cosas
conserva muchas cosas, similitudes con el punk medallo. El metal medallo también se hizo con instrumentos hechizos, de hecho por eso se llamó ultra metal, ¿cierto? Porque el sonido de esa distorsión con instrumentos hechizos también marcó una diferencia en el metal y es reconocido en países por allá renórdicos, de cosas pues como eso que hacían allá es otra cosa. Y yo creo que una de las ventajas importantes que tuvo también el metal medallo es que sí tuvo una conexión un poco más prematura de correos postales con bandas de afuera. O sea, sí hubo una suerte de enviar cartas y recibir cosas un poquito más prematura de lo que hizo el Chino o lo que hicieron algunos otros pues dentro del punk, y que eso permitió también que se desarrollara el ultrametal de una manera y que Parabellum y todas estas primeras bandas pues como que entraran ahí, y de hecho muchos que estaban en el punk también se fueron ahí metiendo. Cipriano estuvo tanto en el parche como en el metal medallo como en el punk medallo, personaje pues como reclave en ese primer origen de toda esta ola de rebeldía popular. Flaco, para el metal medallo, el batalla de bandas fue muy importante, fue un punto de quiebre. ¿Hay algún punto de quiebre para el punk? Pues yo creo que el punto de quiebre está en estos 2 años, ¿cierto? Lo que mencionábamos, como entre el 85 y el 86 con estos conciertos. O sea, poder ver por primera vez a las bandas, creo que sí marcó un punto, y en conversaciones con Patrick, con Ana, con Caliche, con yo, o sea, para ellos, con Edison y los muchachos pues, de Futuro Simple, que estuvieron ahí. De hecho, aquí hay la fotico del cariño que se veía ahí ahorita como con una bandera por allá atrás amarilla. Ese es Fabio Garrido, ¿cierto? De la banda Denuncia Pública, que es un proyecto previo a Frankie ha Muerto, y que son estos primeros, pues como por ejemplo estos IRA en el 88, ¿cierto? Que también la incluimos obviamente pues como en ese rango entre el 87 y el 88, pero pasada, yo creo que está a Fabio, sí, está súper jovencito, que está tocando con Denuncia Pública en el primer concierto, que fue en un garaje, pero fue abierto al público, que es como la discusión también, como que no es el concierto para nosotros los amigos, sino que fue un concierto de Denuncia Pública. Entonces, yo creo que este es Fabio Garrido, y eso es Denuncia Pública, el proyecto previo a Frankie ha Muerto. Y es muy bonito porque Denuncia Pública es un proyecto no solo musical, sino también político. Ellos querían hacer la banda sonora del movimiento estudiantil del Pascual Bravo y del barrio Aranjuez. O sea, es claro, ustedes lo pueden leer en el libro, por ejemplo, que nosotros publicamos de Viejo Desorden, de los 5 conciertos de punk de New Order, el bar que fundó este personaje con otros amigos y amigas, y donde está el Flaco y todos ellos estuvieron ahí tocando, después de que ya Cal se había ido, de que habían vendido, no sé qué fue lo que pasó, pero ellos tocaron, y ahí en su relato sobre Denuncia Pública, nosotros queríamos ser la banda sonora del movimiento estudiantil del Pascual Bravo. Entonces como que hilar también eso es muy importante en el punk, es bastante importante, y por eso yo creo que lo más bacano que puede generar este espacio de discusiones de Moon Rock es esto, que no es que acá estamos los expertos, que aunque Cal tiene una historia tremenda y un montón de cosas, siempre hay alguien en el público que hace la mano, que dice, ve, falta esta cosa, falta esta arandela. Yo creo que esa es como un poco la metodología que creo que Moon Rock puede diferenciar a cualquier otro museo estandarizado que muchos y muchas de nosotros pudo haber estado. Que los museos también tienen hoy un reto, y es, ¿el museo es para quién? ¿Para qué sector social? ¿Qué ofrece distinto? ¿Cierto? Los museos hoy están, entre comillas, en crisis, es porque, o la cultura, en últimas está, es porque no todo el mundo va a los museos, y no hay cultura de ir a museos. Y acá se están proponiendo unas activaciones con conversatorios, se vienen proyectos, posiblemente hay gente muy cercana, se vendrán viniladas, pues yo qué sé, o sea, acá hay mucha gente que orbita y que hará del museo una cosa más viva que realmente un espacio donde uno va y mira un objeto puesto ahí como tal, sino que está enlazado a otro. Y eso me parece muy importante que esté en el debate, y por eso no solo lo documental, no solo el trabajo de archivo, sino también esta posibilidad de complementar testimonios, es lo que no nos va a llevar a la verdad absoluta, entre comillas, sino que nos va a acercar a una suerte, digamos, como de honestidad con la historia. Es como un asunto de ser honestos con la historia. Aquí nadie va a pelear que GP, IRA, Hartos de Ti son bandas viejas, nadie va a pelear eso. Pero seamos honestos con la historia, ¿cierto? Seamos honestos.
como que no discutamos que yo tengo 40 años, sino que qué podemos hablar. Incluso, para ponerlo en términos efectivos, si hay bandas pioneras que siguen tocando indeterminadamente hoy, sería Desadaptados y en cierta medida Futuro Simple. O sea, si a eso vamos, que no han parado. Pero uno mira bandas que pararon 20 años, 20 años. Y siempre pensamos en que, y incluso después con otros miembros, integrantes, tal, pues como que está eso, o en esto tan marcado la identidad que yo les decía ahora, como cómo discutimos. Entonces creo que eso es como lo bastante valioso, y esas rupturas también es importante entenderlas, ¿cierto? Porque además, para cerrar, el punk también en esta época propuso organización. Visión Rockera y Nueva Fuerza hablaban del rock nacional. Entonces, en esa pelea entre metaleros y punqueros, Visión Rockera y Nueva Fuerza, como primeras revistas, proponían: venga, o sea, nosotros tenemos que estar juntos, organizarnos, el problema es otro, ¿cierto? Había unos tintes políticos también organizativos que hablaban del concepto de clase, hablaban de oligarquía, hablaban de industria musical, ¿cierto? Y había otras organizaciones como OREC, Organización Reacción en Cadena, que era una propuesta que el Chino tenía también con otros, de armar o colectivos punqueros para pensar más allá de la música y pensar en problemas sociales, pensar en, ¿cierto?, en lo que se veía en las comunas. O sea, desligar el punk de esa herencia popular de resistencia también de las comunas es un poco como, no irresponsable, pero sí, el flaco va a hablar que ya hasta que se estalla. Desde el 84 más o menos, que empieza hasta el 90, porque esta primera exposición se llama Lado A, más o menos una parte muy importante del punk y metal medallo son los fanzines. Sí. ¿Cuántos, y que vos has investigado mucho sobre eso, cuántos fanzines más o menos había? Del punk. Del punk habían como 12. Aquí hay una muestra de 9, en la exposición hay 9. En la exposición hay 9. Hay 9, pero si había unos por ahí, sí, por ahí unos 11 más o menos. Pues Subterráneo también llega como en el 89, pero hay más o menos entre 9 y 11 fanzines solo en esos añitos. Yo quisiera hacer una trampa ahorita, y es terminar y que nos voláramos a la exposición, así, una pasadita, para que vean sobre todo la parte del punk medallo. Y también quiero decir que como ejercicio me pareció muy bello, y utilizo esa palabra con toda la fuerza y las ganas, es el trabajo de colaboración de los curadores, Carlos Mario Modelo desde el metal, el flaco desde el punk, nosotros desde el rock and roll, cómo construimos la exposición. Entonces, todos trabajando, yo te ayudo, yo tengo, trajiste ese fanzine, el fragmento. Trajo fragmento, o sea, una colaboración sin nada de distancias. Bueno, en ese periodo, ya hacia acercarnos al 90, hay bandas que logran grabar. Sí. ¿Qué registros hay de grabación? Ahí están de últimas, Negrito, pues ya entran, ya todo esto ya después entre 87, 89, 90. Giovanni Oquendo, un poeta pues del punk, ya después hablaremos, hay que destinarle a sus dos grandes personajes del punk medallos, Giovanni Oquendo. Los primeros que empiezan a grabar es Razix, que fue una banda que llega entre el 88 y el 89. ¿Cómo se llama? Negrito, Razix. Son como unos cuadritos que están después, para que ya los veamos las últimas, porque ya se nos está yendo el tiempo. Pasa ahí como cuando empiezan unos cuadritos. Son los primeros vinilos que se editan entre el 88 y el 90, ¿cierto? Devuélvelo. Por ejemplo, es una imagen muy icónica porque hay una grabación, la primera recopilación del punk se llama Estamos en la Cima, y fue un cassette, Estamos en la Cima. Esta es la composición original de la carátula que estuvo en el cassette. Esto hace parte del archivo de Ana Loaiza y de Esteban Mesa, quienes fueron los que motivaron también pues como esa grabación, que fue en formato cassette, ¿cierto? Que es como la primera recopilación en el 89 de Punk Medallo. Y ya en formato vinilo, como lo conocemos, ahí van a venir, Negrito, después, esta es Ana Loaiza de Orete, que así como Patrick, que ya se nos tuvo que ir, Patricia y Ana Loaiza son muy importantes, no solamente para mi vida, como lo es Joa, Edison, los Chivas, sino porque Ana y Patricia son las hermanas mayores de nosotros en el territorio. Ana en este momento está pues por fuera del país,
pero ella es la primera mujer que vocaliza en una banda de punk de la banda Infesto, ¿cierto? Entonces, los nuevos que graban son Racis y graban un split con una banda que se llama Sociedad Violenta, ¿cierto? Entonces, esta es la carátula y al lado creo que está Sociedad Violenta negrito, era un LP de 7 pulgadas, pues por lado y lado. Es la primera grabación en vinilo que se tiene. ¿Qué año? Esto es 88, 87, 88. Pasa a la que sigue y ahí vienen en su orden. Luego sigue este disco de Imagen, luego sigue HPHC, luego sigue Ira en el 89 con este, ¿cierto? Luego sigue otro de Ira. Y creo que falta uno que es La Ciudad Podrida. Y este es el primer vinilo que, como la segunda recopilación del punk, pero la primera en vinilo, ¿cierto? La primera fue Estamos en la Cima en cassette, la primera en vinilo es La Ciudad Podrida. Esta es la primera producción realmente discográfica en esos primeros años, incluyendo los 2 casetos que mencionaba Giovanni de Imagen. Es lo que hay. Tenemos el dato de ese prensaje, ¿en qué compañía de discos se hizo? Creo que yo no tengo en qué compañías, porque por ejemplo esto lo hizo Víctor. no, Juanber, ¿cómo se llama Juanber? Juanber. Pues sí, Juanber. Juanber. Esto lo hizo Juanber, pero Juanber es que apellido yo no sé qué le O Fernando Londoño, no. Yo lo sé. Pero yo digo Juanber. la compañía, o sea, porque aquí en esa época vinilos, eso Sí, tiene no. que ser una compañía de discos. Sí, o Sonoluz o Victoria. No, eso no salió con ni nada de eso. Con nada de eso. Nada de Sí. eso. No, venga, vuelvo a hacer la pregunta si la formulé mal. Es, la tecnología del acetato está centrada en 4 o 5 compañías de discos que eran Codiscos, Sonoluz, Discos FM, Discos Victoria. ¿Qué podían hacer los artistas? ¿Qué es lo que hace Parabellum, por ejemplo? Es prensaje especial. El artista va, lleva su disco, su grabación y allá se lo sacan, pero no es que ni lo promueven ni lo firman, solamente se lo manufacturan y se lo devuelven. Esa es una maquila. Esa es la pregunta. Sí, yo no sé cómo se prensó esto yo. Pero yo sé que este lo hizo Juanber, el Imagen lo hicieron ustedes, pero yo no sé con quién. Pero como ese caso. Yo iba, grababa y mostraba, había Eso. después de Imagen, eso fue también así pirata, unas cuantas copias y... Sí, perfecto. Pero me parece un buen tema de investigación para ir armando en dónde se hicieron esos prensajes. Pero lo digo desde el punto de vista del museo, pues iremos entrando ahí en esos detalles. Tuvimos una conversación aquí, dale, ¿ibas a hablar? Sí, claro, pues esos son como los que hay. Tuvimos una conversación aquí con Edgar Echavarría, Chava, que fue guitarrista y cantante de Judas, y quien fue quien grabó en el estudio Blue el álbum de Rodrigo D, ¿cierto? Yo tenía una idea prejuiciosa de que ese álbum, pues yo decía, pues este es un álbum que se pudo haber grabado ¿qué? En 8 días, más o menos. Cuando él aquí nos dijo, no, ese álbum se grabó en más de 2 meses. Eso para mí, pues que he estado en la industria, lo convierte en un álbum costosísimo, ¿sí? Y nos decía, ¿por qué duraba 2 meses esa grabación? Porque las bandas, Víctor los veía, les gustaba una canción, decía, esa la vamos a grabar, pero cuando llegaban al estudio ya era otra canción, con otra letra, con otro énfasis, y entonces tenían que ir buscando, como quitando capas en una cebolla, a ver dónde era que estaba la memoria de la canción cuando Víctor los vio. Y entonces llegamos a Rodrigo D, que ya estamos en el borde. ¿Qué significa Rodrigo D como película y como banda sonora para el movimiento? No, Rodrigo D, como creo que aquí la gran mayoría lo sabe, es una cosa de amores y odios pues dentro de los pioneros o pioneras del punk. Es una cosa de amor y de odios, que porque se comunicó como no era, que les vendieron la idea de que era un documental de punk y que era un documental de no sé, una película de no sé qué, pero nada, más allá, eso, hay gente que odia y hay gente que ama a Rodrigo D. Sin embargo, en la relectura histórica pues se reconoce que si no hubiera sido por Rodrigo D, muchas cosas no quedan grabadas.
O sea, muchos de esos temas que llamó Rodrigo de esas primeras bandas no hubieran existido porque ninguna, miren que la producción discográfica fue de bandas después, a Pichurrias, Peste, no, esa gente no grabó. Entonces lo único que quedó fue lo de Rodrigo de. Y también es como un retrato visual y sonoro de una época que tampoco estaba tan equidistante la una de la otra, es decir, quienes crecimos en la zona occidental, quienes venimos de los barrios, sabemos que nuestras amistades no todas son punkeras, no todas son rockeras, y el relacionamiento también con eso que vivían los jóvenes, pues fue directo, ¿cierto? No es que los punkis se volvieron sicarios o que los sicarios punkis, no, es entender a la juventud y la multiplicidad que era eso. Y evidentemente, así como un punkero podía terminar en el bando sicarial, cualquier otro joven que no fuera punkero puede pasar por lo mismo. Entonces Rodrigo uno va a encontrar en fanzines, que fanzines le dicen caspa, que eso no era, también hay historias, mitos, o sea, temas que tienen que ver con dinero, temas que tienen que ver con derechos de autor, ¿cierto? Como cosas que pasaron en el hecho de que Víctor estuviera ya grabándolos en la casa del negro, luego llevándoselos para no sé dónde, que nunca me pagaron no sé qué, que nunca me pasaron copias de no sé qué, ¿cierto? Es la lectura de una época, pero sin embargo Rodrigo creo que marca una pauta también importante y deja un registro importante que nos permite incluso discutir, ¿cierto? Pues a Víctor no solo hay que discutirle de manera fraternal, porque también es reconocer un montón de cosas. El debate siempre va a enriquecer el entendimiento de la memoria y la historia. Y creo que Rodrigo es la excusa también como para eso, ¿cierto? Aquí todos y todas podrán tener una visión y queremos poner como el asunto de si fue caspa, no fue caspa, otra cosa, ¿no? O sea, creo que el debate está abierto a Giovanni. ¿Ah? Yo no tuve la oportunidad de estar en el rodaje de Rodrigo de Futuro. ¿Tú estuviste en Rodrigo de? Sí, yo estuve en el rodaje en varias noches de trabajo y yo personalmente pues estuve invitada porque la esposa de Víctor Gaviria es una colega, entonces ella sabía que yo estaba haciendo mi tesis sobre esto, yo conocí a Víctor y a Chiqui, que era el camarógrafo, y estuve en varios rodajes de la película. Entonces tengo como la visión de lo que quería Víctor. A ver, Víctor quería ser como lo más, transmitir lo más real posible todo lo que sentían estos chicos. Pero también estaba el guión de la película. Entonces él quería mostrar todo lo que estaban sintiendo estos jóvenes a través de su música, de su vida, de su cotidianidad, pero al mismo tiempo estaba el guión de estos chicos que son asesinos, que son sicarios. Entonces para él también fue muy duro cuando la crítica, hubo una crítica muy fuerte diciendo, mire, usted está haciendo ver a los punqueros y a los metaleros como si todos fueran asesinos, como si todos fueran drogadictos y unos perdidos. Y él tenía como esa sensación de que no, yo no era eso lo que quería, ¿cierto? Yo quería mostrar una realidad y desafortunadamente, pues, como se dieron las cosas, mucha gente lo interpretó así. Pero lo que él quería realmente mostrar era la vida en esos barrios, que era tan dura, que estos jóvenes veían tan pocas posibilidades y que en ese momento había tanta violencia en Medellín y se daba todo lo de la mafia, lo del sicariato, toda esta cosa. Entonces era ese doble sentimiento de él. Hice lo mejor posible, pero mucha gente quedó aburrida y otra gente lo adora. En esa época estábamos nosotros en la universidad y muchas de mis compañeras eran asistentes del equipo de Víctor y estuvimos un poco cerca ahí también. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que consideres que es importante registrarlo en esta charla acerca de Punk Medallion? No, yo creo que pues ahí está como la provocación. O sea, la provocación es acercarse de otra forma a la que estamos acostumbrados y acostumbradas a acercarnos. Habrán más hitos, habrán como otros detalles que están allí. Desde el sótano es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. O sea, nosotros, el proyecto que empezamos como fanzine ya va en su número 23, que por ejemplo
marca algo, es importante a finales de los 90. O sea, nosotros encontramos un cassette que grabó poesía en el primer bar de punk que se llamó El Sótano en Castilla, y es la primera vez que, por ejemplo, muchos escuchamos la voz de Giovanni Oquendo de poesía. Entonces lo que hicimos fue digitalizar el audio y ponerlo como dispositivo de memoria para transcribir los poemas y sacar una edición fanzine, ¿cierto? Y esa es como pues acá hay una pequeña muestra de lo que hacemos, que pueden mirar ahorita. Pero yo creo que es eso, o sea, como que siempre van a salir cosas. Ahora, por ejemplo, siguiendo con este tema, Rodrigo D, estamos ante un proyecto con la hija de Hernando Tejada, que era el sonidista, ya no me acuerdo, de Rodrigo D, que tiene otro archivo de Rodrigo D, tiene otras fotos, tiene otras fotos, y su hija heredó su archivo y estamos en el proceso de gestionar su archivo, porque ella quiere organizarlo, quiere conservarlo bien, no sé qué, pero se han hecho unas exposiciones, dieron unos talleres con unos chicos que nunca han visto Rodrigo D, entonces cómo las nuevas generaciones interpretan Rodrigo D, y vamos a tener las fotos y las vamos a intervenir y vamos a publicar un fanzine. Entonces todo esto, incluso que está en la crítica tradicional a Rodrigo D, de que si la película es caspa o no caspa, de si reflejó o no lo que eran los punkis o no, igual se sigue complementando, porque por ejemplo hasta hace 2 años apareció otro archivo fotográfico de la película con los punkis de la época, y eso da otra lectura, da otras cosas. Entonces creo que la importancia, creo que una vez lo decíamos acá, creo que la semana pasada, sí, cuando hablamos este lado, la importancia de la memoria es cuando uno va a la memoria es para encontrar un sentido, no solo para buscar un dato. Y quienes trabajamos con memoria de archivo, digamos como que la disputa o el debate es eso: la memoria no es un dato. La memoria no es un dato, la memoria es un saber. Y un saber está permanentemente en constante transformación. Entonces creo que la invitación es como esa, y por eso siempre, creo que desde el principio lo dijimos también, lo rico es que queden cosas por fuera, porque eso es lo que hace que el proceso continúe y no se estanque. Y que venir acá una tarde como hoy, una noche como hoy, atravesar la ciudad, que cuando salgan de aquí digan valió la pena estar acá. Queremos darle un aplauso a Eberhard por este trabajo. Por su generosidad. Tenemos a quienes quieran robarnos los 10 minuticos, tenemos 15 minuticos si quieren entrar para que se tomen fotos en el mural en el mural del Pan Medallo de la exposición, y quienes no y se van a ir ya, bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Entonces los que quieran venir, nos venimos por acá. Cal, vení, un comercial.